Gracias, Mónica. ¿Está bien? Ok. En primer lugar, gracias a Médicos del Mundo y Coordinadora por la invitación para venir a hablar. Y voy a hablar en inglés porque toda la presentación está en inglés. Bien, el papel de la sociedad civil en la cooperación sur-sur y los cambios que se han ido dando en el mundo en los últimos años con la aparición de esos países de renta media y baja. La cooperación sur-sur y la participación de la sociedad civil. A veces, bueno, pues se da por sentada la democracia, pero la democracia va mucho más allá de las elecciones. Las democracias crean mecanismos de control, evaluación y representatividad y responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad civil, que tienen que ser responsables de sus acciones. Es necesario que todo país tenga un sistema democrático maduro para poder reconocer la presencia de la sociedad civil y además aprovechar la práctica pasada y las posibilidades para el partenariado con gobiernos y sector privado en el futuro, con el fin de crear un entorno sostenible para el desarrollo. Algunos ejemplos, sobre todo de Brasil y de los proyectos en los que yo he colaborado, porque es lo que conozco más de cerca. En Brasil, en la Constitución, tenemos consejos, comisiones y comités que aceptan la participación de la sociedad civil, pero muchas veces algunos de los consejos, como el de la salud nacional o sanidad nacional, puede ser simplemente un espacio pro formato. ¿Cómo podemos convertir esto, que es simplemente, bueno, pues teórico, a una participación activa en pro del desarrollo del país? Y es un tanto arriesgado porque implica decisiones políticas, relaciones públicas, institucionales, muchas veces incluso implica aspectos básicos como relaciones de género o discriminación. El representante de la sociedad civil, cuando proviene de un colectivo minoritario como LGBT, pues a veces hay algunas relaciones de poder que al final acaban siendo banales y que no hacen que el trabajo sea muy efectivo. Además de los consejos, por ejemplo, en Brasil la mayoría de los componentes de los mismos son instituciones gubernamentales. Así que la voz de la sociedad civil representa una minoría realmente, es muy vaga. Lo que necesitamos es amplificar los mecanismos y que crezca la participación de la sociedad civil de una forma más inclusiva, implantando instrumentos más inclusivos, legales, para que de forma efectiva puedan aportar algo más. Desarrollar prácticas de responsabilidad y control a nivel nacional. En el primer panel se habló sobre la ayuda, la A o D, y eso tiene parte del control, ¿no?, de la evaluación, lo que se ha hecho. Muchas veces solamente se trata de una caja negra y nadie sabe hacia dónde van los recursos. Y por ello las presentaciones del primer panel fueron excelentes, porque demuestra que muchos de las A o D de esa ayuda no llega al país, sino simplemente se queda en el país donante. Las sociedades civiles requieren y dicen que uno de los elementos más importantes del progreso es el control. Y también se necesita de la influencia política. Como ya se ha mostrado en el primer panel, la AOD es muy importante, pero está unida a un tipo de influencia política. Por ejemplo, cuando las Naciones Unidas decide dar ayuda a algún país, también existe una política estratégica vinculada a la misma. Es decir, que no es una calle de una única vía o de única dirección, sino de dos. Te doy dinero si tú permites que esta corporación o esta entidad o esta asociación que esté presente en tu país y que pueda extraer petróleo o cualquier otro recurso. No sé si me explico. Es decir, que yo te doy AOD, sí, a cambio tú me das esto, lo otro.
Y teniendo ello en cuenta, pues siempre hay una vinculación legal, una vinculación política. No solamente tiene que ver con dar A o D para mitigar pobreza, para luchar contra la discriminación. La reducción de la pobreza es importante, pero también hay que reducir la desigualdad. Entonces, la ODE se vincula a los objetivos políticos, pero además también tiene que ver con la filantropía pública, porque un país brinda recursos a otro país, o los dona o los cede, basándonos en la biodisponibilidad de esos recursos. Uno de los efectos de la filantropía pública, de los gobiernos, tal y como yo lo llamo a veces, es el alto nivel de volatilidad. Como Jérôme ya mencionó en el primer panel, una vez que esos recursos pues desaparecen, sobre todo debido a la crisis del 2008, 2003, 2008, ¿qué pasa? Que los países que recibían esos recursos pues de repente cierran los colegios, cierran centros hospitalarios porque ya no tienen los recursos, porque el donante sufre una crisis, ¿no? Así que necesitamos un mecanismo de control que es un desafío per se, porque la mayor parte de las veces los gobiernos no están acostumbrados a que las sociedades civiles metan las narices en sus asuntos. Y no quiero decir solamente meter la nariz en sus asuntos. Los gobiernos tienen que comenzar a pensar en la sociedad civil como un socio de igual nivel y no como alguien que mete las narices en sus asuntos que no son de su incumbencia. No, hay que desarrollar un partenariado, una asociación de igual a igual, que es lo que está ahora encima de la mesa en los debates de las Naciones Unidas, para incluir a la sociedad civil como un componente muy importante de ese partenariado, de esa alianza. Y no solamente pensar en la sociedad civil como, bueno, pues unas personas hay revolucionarias que intentan cambiar el mundo para lo mejor o para lo que ellos piensan que va a ser mejor. No, pero no se trata solo de eso. Se trata de que estamos ayudando efectivamente, sobre todo en los países de menor o media renta, a que desarrollen políticas e implanten muchas veces unas acciones específicas y que los gobiernos no tienen capacidad para hacerlo porque no llegan a los locales, ¿no? A las personas. Así que muchas veces es difícil para los gobiernos pues llegar a la comunidad, llegar al pueblo, y por ello existen estas entidades. Esta es una experiencia que nosotros hemos diseñado, no sé si han leído este documento. Se trata de la iniciativa del Foro SIDA-UNGAS, UNGAS AIDS Forum Initiative, bueno, que tenía que ver con controlar la salud y los derechos reproductivos de las chicas, basándonos en la declaración del SIDA y del VIH del compromiso del 2001. Se trató de una sesión muy importante de las Naciones Unidas, de la Asamblea de las Naciones Unidas. A partir de ahí se estableció un fondo para intentar luchar contra la malaria y otras enfermedades. Bien, a partir de esta idea, de este proyecto UNGAS AIDS o SIDA, bueno, pues una serie de países firmaron esta declaración para luchar contra el SIDA y contra el VIH, para movilizar recursos, etcétera, etcétera. 189 países signatarios de esta declaración para intentar parar la epidemia. Pero nuestra idea era cómo construir un puente entre esas declaraciones a nivel de las Naciones Unidas, cuando todos los países firman esa declaración sin muchas veces ni pestañear, pero una vez que se vuelven a sus países, esas declaraciones no se incluyen en sus políticas, no se traduce a nivel local o nacional. Por ello, en el 2003 diseñamos el primer proceso, la declaración UNGAS AIDS, para que el gobierno brasileño pues asumiera su responsabilidad con este proyecto. Fue un proyecto de mucho éxito en ese momento, en el 2003, con el gobierno brasileño, porque pudimos establecer ese puente y construir un vínculo con la política brasileña. Lo aceptó el gobierno brasileño, como decía, y 2 años más tarde, bueno, pues ese proyecto creció y llegamos un poquito más allá, con 5 países del sur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile.
que se unieron al proyecto. Y después de esta experiencia del sur, pues fuimos un poquito más allá. Bueno, pues organizaciones de las Naciones Unidas se unieron también para intentar crear un proyecto que implicase a 16 países que llamaríamos Cooperación Sur-Sur. Suramérica, Caribe, África, Asia, India, Tailandia, Indonesia y Ucrania, antes de que invadiese Ucrania. La idea básica del proyecto era desarrollar contenido, es decir, que se presentaba el proyecto, una vez que teníamos el contenido, utilizando los datos oficiales de la ONCD, y entonces a partir de ahí se establecía un argumento muy sólido para luchar contra el SIDA y contra el VIH, para que no pudiera ser contrarrestado por cifras que manejase el gobierno, por ejemplo, a nivel nacional. Desarrollamos este proyecto de colaboración sur al sur, con una idea. Teníamos una entidad de coordinación central en Brasil, pero una toma de decisión descentralizada, con un grupo de representación de la sociedad civil en cada uno de esos países, y esa sociedad civil podría liderar el proyecto en cada uno de sus países, con recursos financieros que venían de algunos países donantes, lógicamente, y luego lo transferiríamos a la sociedad civil de aquellos países que asumirían la responsabilidad. También brindaríamos los recursos técnicos y financieros para desarrollar la investigación. El componente de investigación era muy importante porque era una forma de capacitar a la sociedad civil para desarrollar su propio contenido y elaborar un informe que muchas veces iba en contra del informe que se desarrollaba o se elaboraba a nivel nacional. El mundo es cambiante, ya lo sabemos todos. El mundo se ha ido organizando en forma de bloques comerciales regionales, que son los que les pongo aquí. Aquí nos incluyen los BRICS, Brasil, Sudáfrica, Rusia, China e India. No están aquí representados los BRICS. Pero estos bloques de comerciales inician un nuevo proceso geopolítico y la sociedad civil necesita asumir esta nueva situación y comenzar a colaborar mucho más allá de sí mismos para controlar lo que está pasando más allá de su esfera, en estos países, más allá de las fronteras. Esta nueva disposición geopolítica que incluye a BRICS, a ASEAN, que son los del sur asiático, los menos desarrollados, el EDC, acrónimo en inglés, que es muy importante en nivel de decisiones unilaterales y bilaterales, porque pueden participar de las asambleas de las Naciones Unidas, y todo ello crea nuevas oportunidades y nuevos retos para las ONGs que tienden a trabajar especialmente en el sur solamente a nivel de campo, de base, y están muy aislados más allá de sus fronteras nacionales. Así que ahora se obliga a los ONGs de alguna manera a comenzar unos procesos de colaboración con otras ONGs en otros países y cruzar la frontera. Nuestra experiencia con los consejos de Latinoamérica, con 8 organizaciones, brinda una especie de apalancamiento de cómo trabajar con estas ONGs en unas situaciones que son un tanto diferentes de la colaboración norte-sur frecuente o tradicional. Una ONG, por ejemplo, envía unos recursos a la ONG del sur, desarrollan unos proyectos, elaboran un informe, el informe llega otra vez a la ONG del norte y ya está. No, ahora las cosas funcionan de forma diferente. Ahora hay una relación permanente con las ONGs. A modo de familia, si quieren, como intentando crear una red de familias de ONGs. Y esto sucede simultáneamente con la aparición de los países de renta media, que también participan en el sistema de AOD. Al mismo tiempo, depende bastante del tipo de colaboración que estos países pueden aportar. Por ejemplo, en Brasil tenemos una agencia de colaboración, ABC, la de Brasil, que legalmente solamente le vincula recibir dinero. No puede donar, solamente puede recibir legalmente. Es decir, todas las donaciones que provienen de Brasil no se pueden controlar. Por ejemplo,
y se les brinda a países donde la sociedad civil lo que hace es retar las decisiones del gobierno brasileño a la hora de donar esos recursos. Y una de las estrategias en este proceso pues sería utilizar o aprovechar al máximo estos principios de las Naciones Unidas para cambiar las tornas. ¿Qué es ese principio? Pues que los derechos humanos, los derechos territoriales, los de poblacionales, versus el crecimiento económico a cualquier costo. Es decir, el crecimiento económico a cualquier costo muchas veces se diseñó como algo para los países en desarrollo, pero es una especie de dogma, porque lo que en realidad ocurre es que cuando existe un crecimiento económico, la mayor parte del resultado no lo maximiza toda la población, sino que se ha demostrado, sobre todo este año, cuando Thomas Piketty, un economista francés, escribió su libro, demostró que en el siglo XX había una gran concentración de riqueza basada en el mismo crecimiento económico. Así que la colaboración sur-sur tiene una estrategia diferente, que lo que hace que los gobiernos asuman su responsabilidad. Es muy difícil esto en la práctica. Es fácil de decir, pero no fácil de llevar a la práctica. Por ejemplo, en Rusia o en China las ONG simplemente son parte del gobierno, ¿no? Así que las cosas son muy difíciles de llevar a la práctica. Necesitamos que los gobiernos sean responsables de la gestión de esos recursos obtenidos, porque a veces se trata simplemente de recursos ligados o vinculados a... O también tienen que poner en práctica ciertos mecanismos para controlar esos recursos, esa financiación, para que no acaben en manos de banqueros suizos. Y también tienen que decidir los objetivos de cooperación. Eso es del sur, pero también incluye aquí al norte, ¿no? A los países del norte. Otra parte, los bancos de desarrollo multilaterales, que comenzó con Brasil. Brasil tiene uno de ellos, que es interno, y ahora el Banco de los BRICS, que se supone que es un tipo de perfil de Fondo Monetario Internacional para el desarrollo sostenido en los países de menor desarrollo. Y lo que exigimos es que la sociedad civil también necesita pues estar presente en los comités de dirección de estas instituciones. Necesitan también que se escuche su voz en estas instancias. No se puede simplemente criticar desde afuera, tienen que estar ahí en los comités de dirección, porque si no, no se presta atención a lo que tiene que decir la sociedad civil. Por ello necesitamos un cambio total de gobernanza en estas instituciones. Y la experiencia de Brasil en cuanto a los objetivos del milenio fue muy interesante porque implicó a la sociedad civil, a las comunidades. Y sin esa implicación, Brasil nunca habría logrado lo que ha logrado hasta la fecha en términos de los ODM. En cuanto a los objetivos sostenibles, ya estamos en la post-2015, necesitamos una financiación para la implantación, porque uno de los problemas más importantes de los ODM es que no había una financiación sistémica para el desarrollo. Parte de ello venía de la AOD, de la filantropía pública, y es muy volátil este tipo de financiación y no funcionaba muy bien, porque si inviertes en salud y educación necesitas sostenibilidad, necesitamos una financiación sistémica. No puedes financiar un hospital durante 3 años y luego cerrarlo, las puertas, no. Eso sería una pérdida de tiempo y de dinero. Necesitamos un sistema que garantice esa sistematicidad. De acuerdo con los acuerdos obtenidos, parece que 7 de estos sectores representan 70 veces más que el PIB total. Esta es la tarta o la configuración de la financiación brasileña. Aquí ven que el 70% de ellos se dedica a pagar la deuda, no solamente la deuda,
sino también el interés repercutido por esa deuda. Si pensamos en el PIB, el 47% solamente se dedica a pagar el interés. Y si echamos un vistazo a la sanidad, 3,9% en morado. ¿Cómo podemos lograr sostenibilidad con este panorama? Tantos recursos simplemente para pagar a las instituciones financieras y muy pocos recursos que van a la sanidad. Y si echamos un vistazo a la educación, ahí a la derecha 3,1%. Y fíjense, y cultura 0,009%. Hay que cambiar esta tarta, este panorama y tomar otra dirección. Y tenemos que alcanzar la democracia económica porque creemos que vivimos en una dictadura financiera, una dictadura muy sutil que no ejerce con mano dura, pero que sí decide mantener la deuda en vez de invertir en la sostenibilidad humana y medioambiental del país. Y solo para acabar, les voy a dejar con esta cita de este economista polaco que ahora enseña en Brasil y que dijo: aquellas teorías econométricas que tratan de justificar la riqueza de los más prósperos y justificar la pobreza de los más pobres o trivializar las tragedias ambientales y sociales que asolan al planeta simplemente no importan. Sobre todo porque tales esfuerzos son esencialmente cosméticos. Es como hacer a alguien tragarse una píldora que es amarga. Así que creemos que los objetivos de desarrollo sostenible van a ser una hermosa declaración de principios, pero que nunca se va a llevar a la práctica y que obviamente la ayuda oficial al desarrollo no es suficiente para sostener el desarrollo ni para acabar con las desigualdades en el mundo. Gracias.